por su tiempo y le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, puntualmente señalar que la razón de nuestra postulación a la Alcaldía de La Paz obedece al estado calamitoso en el que se encuentra la ciudad de La Paz, que en los últimos años ha sido tremendamente descuidada, maltratada, y basta mirar a la ciudad todos los días para verificar lo que estoy diciendo. Calles descuidadas, vecindarios también descuidados, la gente se queja permanentemente, las calles parecen campos de golf porque puro huecos, el asfalto deteriorado. En los barrios todavía hay muchas zonas donde no tienen ni siquiera servicio de alcantarillado, servicio de energía eléctrica, servicio de gas, es decir, de necesidades básicas que están prácticamente no atendidas. Tema de seguridad ciudadana, justamente por la ausencia de iluminación en las principales arterias, especialmente en los barrios periféricos. Es un drama porque afecta a la seguridad de la gente, o sea, que la delincuencia aprovecha la oscuridad de las calles para atentar contra la vida o la seguridad o la integridad física o la propiedad de los vecinos. Vemos por ello un descuido tremendo y sin embargo la alcaldía es muy exigente en los impuestos y todo lo que te exige, pero no hay una retribución entre lo que el vecino paga, ¿no?, por sus impuestos y lo que debe recibir del Estado, del municipio, en cuanto se refiere a servicios. Mira, yo te pongo un ejemplo claro. Hace más o menos de una semana fui hasta Songo. Ya. Y es bueno aclararle a la gente que Songo es parte de la jurisdicción de La Paz, o sea, es un distrito más de la ciudad de La Paz, ¿me entiendes? Pero ¿cómo llegas a Songo? Quizá no te has enterado. Tienes que ir hasta Caranavi. O sea, Caranavi es otra provincia, ¿no es cierto? Claro. Ya no es la provincia de Murillo. Llegas a Caranavi, te vas hasta Alcoche, que es otra población, luego llegas hasta el río Coroico y tienes que cruzar el río en canoa porque no hay puente para llegar a una población que se llama Buenos Aires, que es parte del distrito de Songo. Y hay otra más que se llama Songochoro. Son zonas tropicales de la ciudad de La Paz. Es bueno hacer énfasis en esto, o sea, por eso fui, porque yo soy candidato a alcalde por La Paz. Pero he encontrado que, si bien son zonas ricas en producción agrícola, producen plátanos, cítricos, producen arroz, etc. Sin embargo, no pueden ni siquiera transportar sus productos para venderlos porque no hay un puente, ¿te das cuenta? Hay un puente colgante que es un riesgo incluso para la vida de la gente, etc. Entonces, te comento esto para que entiendas cómo las autoridades municipales han descuidado esta región. Y hay otras villas que lo mismo tienen grandes problemas, ni siquiera tienen sus papeles al día, no tienen planimetría. A eso me refiero cuando digo que hay un descuido total de la ciudad. Y por tanto, esa es la motivación por la que yo he decidido postular, porque ya he identificado esos principales problemas, principales necesidades, y tengo un plan de gobierno a través del cual en su implementación puedo resolver, no de la noche a la mañana, pero sí dentro de un proceso, que además es importante entender que ese proceso de una nueva gestión municipal tiene que ser una gestión absolutamente transparente, que es lo que hasta ahora no acontece. Es decir, el actual municipio, además de esos descuidos que he mencionado, algunos como ejemplo, funciona de una manera tan burocrática que los trámites se dilatan no días, no meses, se dilatan años, cualquier trámite de un vecino. Por eso algunos optan incluso, supongamos, un trámite de aprobación de planos de construcción de su casita, como le dilatan tanto, le demoran
años, opta por por tramitar esa aprobación en otro municipio, en Palca, porque ahí el trámite le sale en menos de un mes y más barato. Entonces, para que veas, y ese no es un caso, es muchos casos. Pero precisamente eso es lo que nosotros queremos combatir, o sea, extinguir la burocracia, transparentar los trámites, acelerarlos, extinguir la corrupción, porque en este momento donde pones el dedo en el gobierno municipal de La Paz, donde pones el dedo sale pus, ¿entiendes? Así lo digo graficando para que entienda la gente, o sea, la corrupción ha llegado hasta el tuétano, y entonces vamos a crear un SAR anticorrupción, que significa una instancia de alta jerarquía que identifique los principales mecanismos de corrupción y que también se identifique a los responsables de esos hechos de corrupción para extinguirlos y limpiar la institución. También vamos a crear la Defensoría del Vecino. ¿Por qué? Porque el vecino, el ciudadano paseño no tiene a quién quejarse. Cuando va a la alcaldía, como lo maltratan, le dilatan su trámite, lo extorsionan, por tanto, a alguien tiene que decirle, porque si le dice al alcalde no le va a hacer caso, si le dice al subalcalde no le va a hacer caso. Entonces estamos creando la Defensoría del Vecino, que es una especie de defensor del pueblo, para que ellos tengan a quién plantear su problema, quejarse. ¿Dónde va a estar ubicado esta oficina del vecino, doctor? En la misma estructura de la institución, ¿Ya? Claro, o sea, va a ser parte de la institución, pero no va a depender del alcalde, es decir, va a ser una entidad autónoma. Porque ¿qué tal si la denuncia llega contra el alcalde? Y si es un subordinado mío, yo le voy a decir, no investigues. No, tiene que estar independiente, de tal modo que si la denuncia llega, como dije hace rato, contra la máxima autoridad, igual tiene que ser investigada, ¿entiendes? Se trata de generar un mecanismo de defensa efectiva del vecino, porque esa es la principal víctima de todo lo que está pasando actualmente en la Alcaldía de La Paz. Claro, sin lugar a dudas, es importante también escuchar las quejas o las demandas que tienen los vecinos. Doctor, uno de los problemas en la sede de gobierno también es el tema del transporte público, del congestionamiento vehicular y del tema de los pasajes y también el problema que existe con los choferes del Alto y los choferes de La Paz. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se ha planeado para precisamente solucionar este problema que lamentablemente sigue latente? Sí, yo durante gran parte de mi vida he sido conciliador, mediador, cuando era defensor del pueblo, cuando era presidente de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Que tengo amplia experiencia en juntar a las partes que están confrontadas para buscar soluciones consensuadas, pacíficas, que beneficien a todos. ¿Por qué menciono este antecedente? Porque lo que tú has dicho, el tema del transporte en este momento es conflictivo, ¿no? Hay problemas de trameaje, por ejemplo, hay problemas de precios que se fijan unilateralmente, hay una disputa permanente entre el que presta el servicio de transporte y el vecino, el usuario. Y lo que tú decías, también incluso hay colisiones ahora entre los transportistas de La Paz y el Alto. Nosotros tenemos una salida, una solución para eso. Te explico brevemente. Tenemos que hablar de la integración del transporte. ¿Qué significa? O del servicio integrado. Significa que tú tienes que unificar el servicio que prestan las organizaciones sindicales, o sea, los minibuses, micros, todos ellos, juntarlos también con el Pumacatari y con el teleférico. Juntarlos, digo, no para fusionarlos, sino para ponerlos a dialogar primero, bajo la mediación de un alcalde. Entonces ahí vamos a ponernos de acuerdo ¿en qué? En precios, en las tarifas, nos vamos a poner de acuerdo también en cómo evitar el trameaje, tiene que haber un control tripartito. ¿Qué significa eso? La Guardia Municipal, la policía, o sea, tránsito, y los propios sindicatos. Es decir,
ellos tienen su directiva, tienen incluso una especie de policía sindical. Entonces, si los tres coordinan para garantizar un uso de beneficio para del transporte, de beneficio para los vecinos, entonces así se va a resolver. Pero también estamos hablando de un programa de integración del transporte a lo siguiente. Nosotros consideramos que se puede utilizar un pasaje único, diríamos de un ciudadano que puede salir desde la zona sur, en el medio, en el centro de la ciudad, hacer un transbordo, pongamos al Pumacatari o al teleférico, y puede llegar hasta el Alto y hasta Viacha con un solo ticket. Eso es barato, se hace barato para el usuario, para el vecino, pero también le garantiza ganancia a quienes van a prestar el servicio, o sea, a los minibuses, al Pumacatari o al teleférico. Entonces se trata, por eso digo, no de enfrentarlos, sino más bien de ayudarlos a conciliar y en un proyecto conjunto garantizar un servicio de transporte efectivo. Ahí ya va a quedar eliminado el trameaje, ahí va a quedar eliminado esa confrontación. En el tema Alto y La Paz, rapidito. Claro, yo no me explico hasta ahora por qué muchos minibuses de La Paz no entran al Alto, pero sí los del Alto bajan hasta La Paz. No se trata de enfrentarlos, se trata de sentarlos también en una mesa, y ahí pueden apoyar también las autoridades del Alto. ¿Para qué? Para que haya una conciliación y juntos buscar un mejor servicio que beneficie a ellos, ¿no? como prestador de servicio, pero también que beneficie a quién, al usuario. Eso se puede lograr dialogando, no enfrentándose. La violencia es el peor enemigo para solucionar los problemas. Doctor, uno de los problemas que también ha vivido la ciudad de La Paz durante los últimos meses es el tema de los desastres naturales. Lamentablemente se han generado deslizamientos, lamentablemente han muerto personas en esta sede de gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer para prevenir precisamente este tema que es latente durante la época de lluvias? Toma en cuenta una frase que tú acabas de utilizar, desastres de la naturaleza. En realidad, y es bueno aclarar el concepto, la naturaleza no es un desastre. La naturaleza se expresa en el viento, en la lluvia, en el frío, el calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la naturaleza. Los desastres se producen por la falta de previsión, por la falta de medidas preventivas de las autoridades. Y me explico cómo es esto. Viene un deslizamiento, viene un derrumbe. Cuando se produce la desgracia, recién se preocupan las autoridades. ¿Por qué no lo hicieron antes? Tú sabes que el clima de La Paz especialmente y del Alto es por etapas, ¿no? Tienes la época de tiempo y secas, que se llama, donde no llueve, y tienes la época de lluvias, que más o menos empieza entre, podríamos decir, parte de noviembre hasta marzo, ¿no? Tú tienes que tomar tus previsiones bajo la política de alerta temprana, ¿no? Yeah. En el tiempo en que no hay lluvias. Trabajar, construir defensivos, todo ello. Pero que se olvidan. Entonces, por eso digo que los desastres se producen por falta de previsión, por falta de políticas de alerta temprana que deben gestionarse en época donde no hay lluvias. Entonces, se duermen en sus laureles las autoridades y solamente actúan cuando ya la desgracia se ha producido, cuando ya se ha dado un derrumbe, cuando la gente ha perdido sus casas, cuando incluso ha habido muertos. ¿Te entiendes? Esa es la idea, así de sencilla, pero como son negligentes, finalmente esa negligencia termina perjudicando a los vecinos. Claro, sin lugar a dudas es importante prevenir. Doctor, también se tiene un plan por parte de Venceremos también para las mascotas, para los animalitos que se tienen en la ciudad de La Paz. Sí, porque hay que generar una cultura de sensibilidad humana de las personas hacia las mascotas, ¿no? Porque no se trata en unos casos de dejarlos en la calle o en otros de tener tu perrito y digamos que tienes que ir a trabajar, lo dejas encerrado todo el día a ese pobre animalito. Bueno,
eh, nosotros vamos a construir un hospital de mascotas. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente lleva a su animalito a una veterinaria. Está bien. El problema es que la atención, el costo de las veterinarias son muchas veces inaccesibles, es decir, costos elevados. Por tanto, la alcaldía tiene que crear ese hospital, así como hay hospital para seres humanos, ¿por qué no puede haber para mascotas? ¿No? Y aplicar ahí programas de esterilización, ¿no? de vacunas antisábicas, todo ello, justamente para que esos animalitos puedan gozar de buena salud y evitar incluso que se produzcan contagios a sus propios dueños. Hay un programa, lo tenemos ya realizado, consolidado, y lo vamos a aplicar inmediatamente lleguemos a la alcaldía. Doctor, ya para finalizar la entrevista, por favor, ¿cómo se va a manejar el presupuesto del municipio? ¿A cuánto asciende el mismo y a qué sector se va a priorizar? Ya. En el año 2021 el presupuesto oscilaba entre 2.000 millones de bolivianos. Después de 5 años ha ido tan mal la cosa, o se la ha administrado tan mal, que se ha reducido a más o menos 1.700 millones. En este momento, gran parte de ese presupuesto, de esos 1.700 millones, por ejemplo, un 24% se va en sueldos y salarios. Otro tanto se va en el pago de la deuda. La alcaldía tiene tremenda deuda, debe a empresas, en fin. Entonces, ambos hacen más o menos un 54%. ¿Sabes cuánto le queda para gestión este año? ¿Cuánto? Menos del 10%. Entonces, ¿cómo resuelves este tema? Obviamente que primero tienes que generar una política de transparentización en el manejo de los recursos. Eso no existe actualmente, ¿entiendes? Porque está la gestión tan corrompida que la alcaldía siempre está, la institución está perdiendo constantemente. Nosotros lo que pretendemos es justamente desarrollar una gestión de corrupción cero. Eso significa que aunque existan recursos reducidos, si se los administra correctamente, sí puede alcanzar para cubrir varios rubros. Pero además tenemos la intención de promover un potenciamiento económico, por lo menos para el 2026, de 1.000 millones de bolivianos. Tú me dirás de dónde. Tercerizando algunos servicios donde la alcaldía, en lugar de ganar, pierde, ¿no? Y también peleando, no digo peleando, pero luchando para que ese ofrecimiento del gobierno del 50-50 en el pacto fiscal se materialice para todos los municipios y obviamente ahí va a mejorar de manera muy importante los ingresos. ¿De qué manera puede beneficiar este 50-50? Claro que sí, o sea, porque hay muchos rubros que necesitan atención especial. Y respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, infraestructura escolar, porque las escuelitas están cayendo, infraestructura hospitalaria. No te olvides que los hospitales de primer y segundo nivel son tuición de la alcaldía, ¿no es cierto? Necesitamos por lo menos la construcción de un hospital de segundo nivel a estas alturas. Asimismo, atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. Niños, niñas, personas con discapacidad, adultos, mayores, mujeres, van a ser la prioridad de nuestra gestión. Si un vecino paseño tuviera que recordar una idea, la idea principal de su plan, ¿cuál sería? La idea nuestra es, primero hay que hacer una reingeniería institucional, porque todo está mal organizado, corrompido, ¿no? Sabes que hay algo que no mencionó, que no tiene la alcaldía y probablemente no ha sopesado. La alcaldía no tiene una carta orgánica municipal. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no tenga la principal ciudad del país, ¿no? Sede de gobierno, no tiene una carta orgánica? Le vamos a dotar de eso porque es como la Constitución para Bolivia, para el caso de La Paz, y a partir de eso, en esa carta orgánica van a estar definidas las atribuciones del Consejo Municipal, del órgano ejecutivo, la alcaldía, la forma de funcionamiento, pero fundamentalmente los derechos de los vecinos. Entonces, a partir de esa reinstitucionalización, ¿no? Nosotros creemos que la gestión va a ser diferente, va a ser transparente, con cero corrupción, respeto a los derechos de los vecinos. Queremos que nos recuerden por eso. Lo último, yo no tengo interés en ser autoridad, quiero ser servidor público. Es diferente el concepto.
La autoridad esa que se cree que estará arriba por sobre él, bien y el mal, le tiene que venir a amasar los guatos, ¿no es cierto? No, el servidor es aquel que con humildad, en una relación horizontal con el vecino, desarrolla una gestión de beneficio precisamente para vecinos de La Paz. Eso es lo que quiero ser y quiero que me recuerden por desarrollar la mejor gestión municipal en los últimos 50 años para nuestra ciudad. Doctor, el mensaje final, por favor, para los paseños. Justamente decirles que no se vayan. Tú has debido notar que la población de La Paz se ha reducido, incluso tiene menos población que el Alto hoy día. Decirles que no se vayan, que tenemos una propuesta de recuperación de la ciudad, pero fundamentalmente de potenciamiento económico de nuestra ciudad, especialmente para los jóvenes a los cuales nosotros les vamos a dar fuentes de trabajo con pasantías, con emprendimientos, apoyándolos para que, valga la redundancia, sean buenos emprendedores, no tengan la necesidad de irse a otras ciudades o incluso fuera del país. Quédense en La Paz, que nosotros los vamos a respaldar. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo. Esperemos que esta no sea la última vez. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Bien, de esta manera conversamos, por supuesto, con Waldo Albarracín, el ex candidato a alcalde de la ciudad de La Paz, quien nos presentó sus principales propuestas. Llegamos a la recta